más o menos como la mitad o un poquito menos, no sé, de la población de todo México, que tiene menos de 30 años. De esos 30 y pico o 60 y pico de millones, perdón, de esos 60, 30.3 millones tienen entre 15 y 29 años de edad. Eso es más o más o menos la cuarta parte, eso es casi el 40% de la población de México, que está entre 15 y 29 años. O sea, tenemos un México joven como nunca antes lo habíamos visto. O sea, es asombroso e interesante, muy interesante lo que está pasando en nuestro país. O sea, eso es inmenso, eso es una cantidad de gente enorme. O sea, es un número de niños y jóvenes que nunca ha habido en México. Creo que es el número mayor de niños y jóvenes que jamás ha existido y nunca tal vez se volverá a dar un momento así. Así que nosotros, diga conmigo, nosotros tenemos esta proporción enorme de cantidad de jóvenes y nos encontramos en un momento muy importante en la historia de nuestro país, sin duda. Ahora, el asunto es que la iglesia evangélica está batallando para conectarse con esta generación que es la gran mayoría de México. Y no sé usted, pero ¿qué piensa usted? Pero es grave el asunto en un sentido, ¿verdad? Y eso debería quitarnos el sueño de todos nosotros, porque la iglesia no está conectando muy bien con la gente más joven, ¿sí? Y parece que nuestro mensaje no está llegando realmente a quien debe llegar, o sea, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestro país, porque es una muy buena parte de nuestro país. Ahora, el joven de hoy es igual que hace el joven de ayer, ¿verdad? Pero la diferencia es que el mundo ha cambiado, ¿sí? Y lo que enfrenta un joven hoy es muy diferente y mucho más complicado que enfrentaba un joven de mi tiempo, del tiempo de algunos que son mayores que yo. De hecho, en aquellos ayeres ya no era fácil, porque ya estaba todo el mundo de las drogas, ¿verdad? Ya estaban los medios de comunicación masivos, pero el joven de hoy enfrenta eso, pero en formas impresionantemente mayores. ¿Está de acuerdo? O sea, exponencialmente mucho más grandes. Sí, y ya llevamos 2 o 3 generaciones, ¿verdad?, donde la mayoría de los niños y jóvenes crecen sin la atención de algunos de sus padres. Sí. Y normalmente ambos padres trabajan en estas nuevas generaciones. Y en niños, pues como Dios le da a entender, ¿verdad? Y ya son hijos de hijos, ¿verdad?, que fueron criados de esa manera, o sea, sin alguno de los padres en casa. ¿Sí? Y la generación que hoy está, pues por ejemplo, hoy ya no se quiere casar. Ya no se quieren casar. Ahorita el promedio de edad para el primer matrimonio, porque ya es el primero, luego el segundo y luego el tercero, ¿verdad? Y el promedio de edad para el primer matrimonio en las mujeres, ¿sí?, está rondando entre los 30 años de edad. A la hora de casarse, me refiero, ¿sí? En los varones el promedio es aún mayor que las mujeres, 32 años de edad. ¿Por qué? Porque no se quieren casar. ¿Sí? O sea, el mundo está cambiando, la mente de la gente está cambiando. Y esta generación está tardándose hasta los 30, 35 años para decidir qué quieren en la vida, qué carrera, qué profesión, ¿verdad? Y una cosa interesante, no quieren comprar casa. Quieren estar en casa de papi y de mami. Y uno como, ¿verdad? Algunos de los que somos un poquito más grandezones, uno, ¿verdad? Como Dios le dio a entender, ¿verdad? Se hace de algo en la vida, pero ellos no quieren comprar casa, ¿no? Sí. De hecho, estaba yo pensando, no sé si hoy en la mañana o anoche, cuando yo compré mi casa y me cayó el 20, ni siquiera me había casado y yo ya tenía mi casa. Dije, órale, sí estaba adelantado a mi tiempo. Sí. O sea, esta generación viven muy conectados, ¿verdad?, a sus pantallas. ¿Sí? Normalmente a la chiquita, ¿verdad? Sí. Pero desconectados de la raza humana. Pocas amistades. Sí. Las amistades que tienen es aquí, en la pantalla. Sí. Pero pues aquí uno presenta lo que uno quiere, ¿verdad? Que la gente vea. Y uno no presenta lo que uno quiere. Y no es real la amistad.
No decía, de veras. Entonces estamos en un momento de una generación que está en una situación pero muy complicada. Fíjese lo que los atrae a la gente joven, ¿sí? Usted cuando quiere saber qué está pasando en algún país, no se fije en los eruditos, ¿verdad? En los sabios. Fíjese en la música y en el arte que le está gustando a la gente, ¿sí? Fíjese en las películas, por ejemplo. Todo es fantasía, ¿verdad? Todos son cuentos, ¿verdad? Los Avengers, los X-Men y etcétera. En eso se gasta la gente en la cultura, el dinero de la gente popular, en la cultura popular, ¿sí? Para hacer cuentos, etcétera, historias. Y si volteas y vemos la música, ¿y qué cantan? Los chavos, la gente joven. Narcocorridos, ¿verdad? Sensualidad, ¿no? Alguien, reggaetón. Alguien dijo acerca de algunos ritmos, que por ejemplo, si a cierto tipo de música tú le quitas la música y dejas solamente la letra, es como estar oyendo la declaración de un ¿cómo era? La declaración de un acosador sexual. Y dices, oye, sí es cierto, ¿verdad? Eso es lo que oye la gente. Sí, con el reggaetón, con los narcocorridos. O sea, ya hay hasta narcoseries, ¿me explico? ¿Y de qué se tratan las novelas? De narcotráfico, ¿verdad? ¿Y quiénes son los héroes? Pues todos ellos. O sea, estamos en un momento muy complicado para las generaciones que vienen. Y nosotros tenemos, y digo nosotros porque quiero incluirlo, una carga, esa carga de cómo le vamos a hacer con ello. Ahora, el asunto es, ¿pero cómo dejas eso así? ¿Cómo dices, qué padre información? Y te quedas así con las manos en la bolsa. ¿Cómo lo dejas así, verdad? No lo podemos dejar así. O sea, quiero que me vea un momento. Esto es como estar parado en un muelle. Estás tú parado con tu mejor traje, uno caro, y hay un niño en el agua ahogándose y nadie está en el muelle excepto tú. La pregunta es, ¿qué voy a hacer? Yo voy a arruinar ese traje. Eso es lo que voy a hacer. Porque ¿cómo lo dejo ahogarse? ¿Me explico? ¿Cómo lo dejo morirse? ¿Sí? Y nosotros, escúcheme bien, tenemos un manto sobre Betel, sobre nosotros, para bendecir no solamente esta ciudad, sino el mundo. Y con las canciones que vamos a estar grabando, literalmente el mundo va a oír qué es Betel, en un sentido, no así como que para que sonemos muy chidos, sino literalmente el mundo va a ser bendecido a través de ello como iglesia. Entonces, ¿cómo se calla uno? ¿Cómo se queda uno paralizado? ¿Cómo uno solamente puede quedar separado en el muelle y no hacer nada? Entonces, quiero que comprendamos que nosotros estamos o vamos y estamos luchando por una generación. Pero escuche bien, pero luchar es guerra, pero luchar es conflicto, es una lucha, ¿sí? Y le quiero leer algunos versículos que fueron palabras de Jesús, algunos de ellos. Mateo capítulo 10, versículo 34, y comenzamos ahí. 10:34. Jesús dijo, no pienses que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino, ¿qué dice el verso? Sino espada. Diga conmigo, sino espada. Sí. Palabras de Jesús. Palabras que uno no puede ignorar, ¿verdad? O sea, Jesús dijo, he venido a traer guerra. He venido a traer conflicto, espada a la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús vino a una guerra de conquista. ¿Sí? Jesús vino a recuperar lo robado, a recuperar lo que era suyo. ¿Sí? Y cuando Él descendió a la tierra, Él dijo, el reino de los cielos, en otro pasaje, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Desde Juan el Bautista se anunció, ¿verdad? O sea, esto es un conflicto armado. ¿Sí? Es un conflicto armado. Y Jesús estaba en el eje de ese conflicto, estaba en el mero corazón de esa lucha. No estaba ajeno, estaba mero en medio
¿sí? Y si le da vuelta ya a su Biblia, el 12:29 dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces dice, podrá saquear su casa. O sea, escúcheme bien, Jesús vino a saquear. Y nadie se deja saquear de a gratis. El diablo ha estado en la tierra, sobre el planeta, ¿verdad? Por miles de años. Y de repente viene el Hijo de Dios, Jesús, viene el representante del cielo a la tierra a recuperar lo suyo. Y obviamente no iba a ser de a gratis. Para nada. Así que dice: yo he venido a la tierra. No he venido a la tierra para traer paz. No he venido a la tierra para traer tranquilidad. No he venido para que todo el mundo se componga, ¿verdad? He venido para traer guerra, porque he venido a recuperar algo que me había sido robado con lujo de violencia. Y lo voy a recuperar a cualquier costo. Wow. Hebreos nos da un poquito de luz al respecto de cómo eso sucedió. Capítulo 2 de Hebreos, versículos 14 y 15, por favor. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea nosotros, él también participó de lo mismo como ser humano, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Versículo 15: y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre o esclavitud. O sea, Jesús vino a una guerra de conquista. Jesús vino a una guerra de liberación. Y Jesús le dijo a los apóstoles: las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Ahora piénselo bien, son las puertas del Hades. O sea, hay un embate contra el Hades. El que está atacando es el Señor. No es que uno esté bajo el ataque del diablo, no. Jesús vino, ¿verdad?, a atacarlo. Jesús vino a buscar, a tumbar, mejor dicho, las puertas del infierno. Jesús vino a saquear el infierno, ¿verdad?, de las almas que le habían sido robadas, porque es guerra. A eso vino Jesús. Amén. O sea, el agresor somos nosotros. Hola. No el diablo. Mira, en la cultura popular, en la religión popular, es así, ¿verdad? Ay, el diablo me está atacando, ¿verdad? Ay, el diablo ya me trae juido, ¿verdad? Cosas por el estilo. ¿Cuántos lo han oído o lo han dicho? Pero el diablo, ¿verdad? El diablo, y la gente dice, el diablo te ataca, y el diablo te hace sufrir, y el diablo te complica la vida. Pero en la Biblia es exactamente al revés. De hecho, en paréntesis, el diablo está petrificado de terror que Betel use sus dones y los regalos para bendecir a esta ciudad y a la tierra. Le aterra que usted y yo nos pongamos de acuerdo y soñemos e imaginemos el mundo como Dios lo ve. Y Dios lo ve de una manera extraordinaria. Y el diablo está aterrado que los jóvenes de esta iglesia, que los matrimonios de esta iglesia, que los niños de esta iglesia se levanten a hacer lo que Dios está plantando y sembrando en nuestros corazones. No le da gusto, porque es al revés. Nosotros somos los agresores. Así que quítese esa mentalidad de que ay, el diablo ya me trae, pastor, ¿verdad?
Dijo, no, nosotros somos los que vamos avanzando. Y el diablo, y habrá mucha lucha porque el diablo está petrificado del miedo, de que estos se levanten, de que les caiga el 20, ¿verdad? De que es la madre soltera, ¿verdad? Con 2 chamacos, es el joven traumado, ¿verdad? Que si capta fe, que se agarra el sueño, la palabra de Dios que Dios está soltando, se va a levantar y va a revolucionar su escuela, su casa o lo que sea. Y el diablo, ¿verdad? Le va a hacer guerra porque no quiere que... Ve el potencial enorme que hay en nosotros y le aterra que nos levantemos. Jesús dijo que cuando el hombre armado, cuando está en paz, como lo leímos, sobre todo lo que posee, o sea, piénselo, o sea, el diablo estaba en paz, ¿verdad? Sobre el planeta, hasta que vino uno más fuerte que él. Y ese uno se llama Jesús de Nazaret. Pero hizo guerra. Ahora, el diablo no se puso de pechito para que lo pisotearan, ¿me entiende? Y guerra es guerra, y a nadie nos gusta la guerra. A mí no me gusta la guerra, no me gustan los conflictos. ¿Cuántos evitamos conflictos? Una buena mayoría. Sí. A nadie le gusta la guerra. ¿Sabes que el hermano Francisco, el esposo de la hermana Nola, estuvo en la guerra? Él fue marino en los 40s, sí. Joe Rosa, algunos lo conocen, un ministro puertorriqueño, gringo, estuvo en Vietnam. Y ellos nunca platicaban mucho de eso, no daban detalles de hecho. ¿Por qué? Porque la guerra es horrible, es espantosa. Yo una vez estaba ahí en Chupaderos, estábamos armando un evento por darle un panorama de cómo podría ser una guerra. Estábamos ahí en la plaza pública y de repente estaba yo platicando con un gringo que tenía un sombrero puesto y le mencioné el detalle por lo que pasó. Y de repente y nos quedamos petrificados, de veras, en un espanto que nos invadió de pies a cabeza, de dentro para afuera, de afuera para adentro. Fue una detonación mientras estaban abriendo la carretera. Pero fue tan potente que el sombrero del gringo con el que yo estaba parado hablando, se le cayó, ¡pum!, se lo tumbó. Así literalmente el cuarto, unos bañitos que hay en esa plaza, haz de cuenta que le hubieran hecho esta alfombra así, ¡pum!, salió polvo del poderoso estruendo de una explosión. Yo dije, ¿cómo será una guerra de bomba tras bomba, bomba tras bomba? O sea, no. ¿Sabe qué pasó? ¿Cómo reaccionó? Empezamos a correr. No sabíamos a dónde, no sabíamos qué estaba pasando. De verdad, estábamos en una confusión, en un terror espantoso. No puedo imaginar cómo es una guerra, pero es horrible. Pero cuando estamos hablando, mis hermanos, de recuperar las preciosas almas de los hombres, Jesús estuvo más que dispuesto a dejar su trono de gloria, donde todos estaban en perfecta paz, y venir y pelear. Y ahora nosotros somos parte de ese conflicto. Sí. Pablo le escribió a Colosenses una frase muy interesante. Colosenses capítulo 4, por favor, si no me equivoco. Versículo 12. Le está hablando a alguno de sus compañeros, a esta iglesia que estaba bajo ataque, como ocurre con todas las iglesias, que sufrió un montón de persecución. 4:12 de Colosenses, y dice: le saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo. Siempre, dice, rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. O sea, Dios quiere cosas. Dios tiene propósitos y Dios tiene planes. Diga conmigo, Dios quiere. Dios tiene planes. Así es. Y esta es interesante. Bueno, hay otro pasaje donde Pablo dice que él está sufriendo ahora las aflicciones de Cristo. Palabras más, palabras menos. Sí. De hecho, Pablo lo dice así: ahora me gozo en lo que padezco, acerca de los sufrimientos de Cristo. Y la pregunta es:
¿Que las aflicciones de Cristo no fueron suficientes? Porque Pablo dice, él dice que cumple en su cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo. Pero ¿cómo es eso? Muy sencillo. Cristo en su cuerpo humano pagó por todas nuestras culpas y toda nuestra redención. ¿De acuerdo? Pero la aplicación de eso, el llevarlo a la gente, el que otros oigan y lo reciban, eso cuesta a los que lo estamos llevando. Es decir, eso tiene un precio de aflicción para quienes harán eso, de llevarle a la gente el mensaje. La palabra aflicción, de hecho, significa presiones. Es como si te ponen en estrecho, ¿verdad? Apretado. Cuando entiendes eso, es una presión de no dormir. Porque esto es guerra. Porque esta es la presión, por eso es la presión fuertísima. Porque cuando estamos hablando de lo más valioso que existe, que son las almas de los seres humanos, y eso no se consigue día gratis. Hay una presión. Yo tengo un mes, cosa que no me había pasado, menos de un mes. Me pasó 1 o 2 semanas antes del musical, que me despierto en la madrugada 1 o 2 veces, por lo menos una. De hecho, esta noche no fue la excepción. Y me despierto y me pongo a orar en lenguas. A veces Dios trae personas a mi mente o situaciones muy particulares que a veces ni conozco y empiezo a orar en lenguas. Yo he tomado el consejo de Ramín de siempre estar en lenguas. Y si te despiertas en la madrugada, aparte de ir al baño, es para orar en lenguas. Y orar, porque tú nunca sabes qué conflicto, qué situaciones hay en algún lugar o con alguna persona en particular. Y de repente cuando alguien viene a mi mente, le dije, oye, ¿dormiste? Y dice, no, tuve una lucha. Dije, yo estaba orando por ti. Y me saca de onda porque te das cuenta, hay una guerra, hay un conflicto. Y tengo 3 semanas que me pasa esto. Ahora, lo interesante es que ando en el día bien. Normalmente cuando yo me desvelo, ando todo caído, todo, ¿verdad? Con la pila muy abajo. Pero aun cuando me he estado despertando en la noche para orar, en el día ando bien. Porque cuando oras, de hecho pues tú eres muy fortalecido en tu ser. Pero le digo todo esto porque aún hasta el sueño se te va, porque hay cosas que se están peleando, ¿verdad? Que están en juego. Entonces, Pablo le dice a estos compañeros, a este Epafras, ¿verdad? Siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones. Y la palabra en el idioma griego de la frase siempre rogando encarecidamente es agonizomai. Usted se puede dar una idea, ¿verdad? Más o menos de qué palabras vienen de esa palabra. Agonizar es una de ellas. Pero literalmente se refiere a las luchas grecorromanas, a las peleas de lucha que hacían los atletas griegos compitiendo por un premio. Y literalmente significa una lucha física compitiendo por un premio y contendiendo con un adversario. ¿Sí? Y siempre luchando fuertemente contra un adversario por ustedes, y dice Pablo, en sus oraciones. O sea que la lucha que tenemos nosotros los creyentes, seguidores de Cristo, incluye oraciones intensas que parecen lucha libre. ¿Sí? Como las oraciones de Jesús en Getsemaní, ¿verdad? Que la Biblia dice que era con grande y clamor, y lágrimas y sudor de sangre en su piel, luchó por nosotros. De hecho, el testimonio de Hebreos es que hasta el día de hoy Jesús está luchando, ¿verdad?, en intercesión a favor nuestro delante del Padre día y noche en el cielo. ¡Wow! Qué asombroso eso, ¿no? ¿Por qué? Escuche bien. Porque esto no es varita mágica y ¡puf! Ya sucede todo. No, es guerra. Dígalo conmigo, es guerra. ¿Sí? Y a nadie nos gusta la guerra, ¿verdad que no? La guerra duele. La guerra es incómoda. La guerra cuesta mucho. De hecho, pocas cosas cuestan tanto, o quizá ninguna otra cosa cuesta tanto como una guerra. En una guerra se pierden vidas. En la guerra no hay descanso. ¿Sí? Ni aun cuando uno duerme. O sea, el soldado en la trinchera, ¿verdad? Está ahí, pero duerme así como que, ¿verdad? Así como que
sueño ligero, el rifle en la mano. No puede darse el lujo de dormir profundamente porque hay enemigos, ¿verdad? Porque hay peligro, porque está peleando por algo de gran valor. Sí. Ahora, hay muchas guerras insensatas, ¿verdad? En este mundo, donde reyes y gobernantes ambiciosos que mandan a jóvenes a morir de manera caprichosa y sin una verdadera razón. Pero hay una guerra, sí, que amerita la pena, que amerita el sacrificio. Amén. Y esta es la guerra principal. Esta es la guerra a la que Dios mandó a su Hijo. En las guerras mandas a los hijos a la guerra. Los hombres de mi edad o mayores no van a la guerra. Mandamos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y Dios mandó a su Hijo a la guerra más importante por tu alma, por la mía, y le costó sangre, sudor y lágrimas ese conflicto. Sabes, hay hombres y mujeres que vivieron y murieron en esta ciudad, que les costó sangre tu salvación. Piensa en gente como el americano aquel, no me acuerdo su nombre, metodista. Él vino, levantó la primera iglesia metodista, ahí donde están todas las iglesias católicas en el centro. No le querían vender el terreno por toda la dominio de la iglesia tradicional que había. La construye, finalmente la queman. A la iglesia, primera iglesia bautista que está aquí bajando de Luna y Las Moreras, le pasó lo mismo. La quemaron. Pienso en Jerry Witt, el primer esposo de la hermana Nola. Sí. Derramó sangre, su propia sangre en esta tierra. Y le costó la vida. ¿Para qué? Para que tu alma tuviera esperanza. Sí. No fue varita mágica. Ahora, si me acompaña a 2 de Samuel, capítulo 11, creo. Aquí hay una advertencia que es muy interesante, muy importante para nosotros. Y quiero leérselo. Aquí está David, después de una serie de victorias. Qué ricas saben las victorias, ¿verdad? A mí el musical me supo, y lo publiqué en Facebook, el sabor de la victoria junto a todo este equipo que trabajó. Me supo, todavía me lo sigo saboreando, todavía me lo sigo masticando. De hecho, ayer estaba platicando con una persona y estuvo en el musical, y ella me dijo: Saúl, cuando tú me dijiste, me mandaste una invitación por WhatsApp, ella me dice ayer: ¿un musical en Durango? Y ella me preguntó aquella vez: ¿quiénes lo producen? Nosotros. No lo podía creer. Y me estaba diciendo ayer: no, fue asombroso. Cuando le dije que fue en 3 o 4 semanas que montamos todo, dijo: ¿cómo? No lo puedo creer. Y es algo completamente nuevo y diferente. Y ella tiene muchos años de seguidora de Cristo, está involucrada en la obra, pero gruesísimo. Y estaba como que, wow, qué impresionante. Qué ricas saben las victorias, ¿verdad? Digo, uno sale chimuelo y con un par de chipotes, ¿verdad? Pero qué rica sabe la victoria, ¿sí o sí? Claro que sí. De hecho, por ejemplo, Blanca, después del musical, descubrió que su columna está medio... O sea, sale uno con chipotes. Yo terminé agotadísimo. De veras, yo estaba tronado. Vine a predicar el domingo, ¿verdad? En automático. Qué bueno que le bendijo, pero yo venía en automático. Vine súper cansado por toda la tensión y la presión que eso significaba. Pero era el mensaje siendo llevado a la ciudad. ¿Sí? ¿A poco? A ver, caballeros, cuando usted digo, hablando del sabor de la victoria, usted cuando le gana una discusión a su mujer, ¿no se siente rico? Algunos están diciendo: ¿cuándo? ¿Cómo es eso? Digo, porque nunca es fácil, ¿verdad?
Y David ha ido de victoria en victoria en victoria. Todo va muy bien, todo va para arriba, todo va fabuloso, ¿verdad? Y dice en el 11:2, y sucedió el día al caer la tarde. ¿Cuándo? Al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Bueno, que creo que en otro versículo, pero era el tiempo en que los reyes salen a la guerra. ¿A qué hora se levantó David? En la tarde. O sea, oigan, años David huyendo de Saúl, años peleando las batallas de Jehová, años como rey de Hebrón, ¿verdad? Con la enemistad de las tribus del norte, y ahora años como rey de Israel, peleando, luchando, extendiendo los límites. Ya llegaron a los límites del sur, ¿verdad? Que Dios les había prometido. Ya están tomando, ¿verdad? Las tierras del norte. Ya tomaron Damasco, ya tomaron Edom, mil y una cosas. Pero como que me merezco unas vacaciones, ¿no? A Cancún, de preferencia. No es eso lo que decimos. Nadie se atreve a decir nada, ¿verdad? Pero ¿a poco no lo decimos? Y si no lo dices tú, te lo dice la televisión. Te mereces unas vacaciones, y te mandan la tarjeta de crédito para que te endeudes. ¿Sí o no? Y sucedió que al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Él estaba de vacaciones, todos estaban en la guerra, pero David estaba descansando. A partir de aquí, la vida de David se convierte en una tragedia. Sí. Era la esposa de uno de sus valientes, Urías Eteo, ¿sí? Era gente de su confianza, y manda a traer a la mujer a su casa, se acuesta con ella, ¿sí? Y ella se embaraza. Y luego David urde un plan para encubrir aquello. No funciona el plan, así que manda a asesinar al esposo, ¿verdad? Y a partir de ahí la vida de David fue violencia, tragedia y tragedia y violencia y violencia y tragedia y tragedia y violencia, porque en los días de la guerra él quiso vacaciones. Tú estás parado en el muelle, estás en tu mejor traje o vestido, el más caro, y hay un jovencito ahogándose. ¿Qué vas a hacer? Porque esto no es solo yo o mi esposa, somos todos nosotros. Y lo que está en juego son las almas. Ay, pastor, yo lo único que quiero es vivir en paz. Cristo no ofrece eso de este lado de la eternidad. Lo ofrece cuando Él vuelva. Pero de este lado de la eternidad lo que ofrece es espada y guerra. Conflicto. Ay, es que yo quiero que Diosito me quite mis problemas. Él no ofrece eso de este lado de la eternidad. Te lo ofrece después, cuando Él vuelva. Y yo anhelo el día que Él vuelva, no sé usted. El día que acabe la guerra yo lo anhelo con todo mi corazón. Pero ¿qué significa? Piénselo, la palabra, por ejemplo, la palabra shalom, que nosotros usamos como que se traduce como paz, significa la paz que viene después de que se ha ganado una guerra. De hecho, significa literalmente que seas prosperado en las guerras. O sea, cuando alguien dice shalom, paz, hermano, te está diciendo que seas prosperado en los muchos conflictos que tendrás. Órale. ¿Cuántos quieren paz? No se emocionen tanto. Por cierto, sabes, yo antes del musical, cuando sabía que lo íbamos a hacer, yo tuve siempre una paz así que no le puedo explicar. Impresionante. No me preocupaba el dinero, no me preocupaba el tiempo, no me preocupaba nada, aunque bueno, estábamos trabajando todo el tiempo.
pero yo tenía una paz asombrosa en mi corazón. Y creo yo, era el anuncio de la victoria que nosotros vimos en ese musical. Sí. Porque paz siempre se experimenta cuando guerras han sido ganadas. Sí. Y eres prosperado en ellas. Ahora, porque mire, la verdadera paz solo puede suceder cuando el enemigo, o después de que el enemigo ha sido vencido. Cuando solo llegan, ¿verdad?, a un acuerdo, no hay paz. Sí, vea la historia del Israel actual, el Israel en el Medio Oriente. Nunca ha habido un tratado de paz. Tienen armisticios con sus vecinos, ¿verdad? Aquellos. Tienen un acuerdo con sus vecinos, pero siempre están armados hasta los dientes, pero grueso. O sea, los palestinos aventando bombas, pero en decenas, ¿verdad? Porque hay un armisticio y un acuerdo no es paz. Y no hay paz hasta que el enemigo esté en el infierno, mis hermanos. Ahora no está aquí en la tierra. Y si tú y yo insistimos en que lo que quiero es una vida tranquila, cuando es tiempo de guerra, prepárate para la tragedia personal. Prepárate para meter la pata, pero cañón, porque es el tiempo de guerra y hay que salir a pelear. Hay que entrarle al conflicto. Amén. Amén. Sí. Y ahí queremos entrar todos. Primera de Corintios, y con eso termino, 9:26, por favor. Dice Pablo: así que yo de esta manera corro. ¿De qué manera? No como la aventura, o sea, sin rumbo. Por cierto, paréntesis, vean un momento. Dios nos está trazando el rumbo. No estamos corriendo a la aventura a ver qué cae, a ver a qué le tiramos. No, Dios nos ha trazado un rumbo. Y poco a poco le iré dando algunas direcciones muy claras en diferentes ámbitos. Pero uno de esos rumbos es Grupos Betel, donde queremos atarnos, lazarnos a otros y correr juntos, ¿sí? Y crear comunidad para alcanzar las almas, ¿sí? Ese es uno de ellos. 9:26 dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, o sea, sin sentido o razón, sino que golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Vean un momento, ahorita seguimos leyendo. Una de las cosas que Dios me habló hace un par de semanas es la palabra preparación. No sé si ya lo mencioné aquí o no, pero mientras yo estaba caminando, Dios me dijo: ustedes pueden tener mucho ánimo, mucho entusiasmo para ciertas cosas, pero si no estás preparado, no van a llegar a donde hay que llegar este año. Y me dijo: preparación. Y tengo ya antes de que terminara el año, salgo a caminar, salgo a correr. Dios me habla. Montejano ya me agarró, me está entrenando, me trae como loco, sacando la lengua de fuera. Digo: Montejano, me vas a matar, ¿verdad? Ya no más subiditas, ¿verdad? Digo, los amaneceres son espectaculares, pero me estoy preparando. Tengo preparados varios viajes fuera del país, porque necesito prepararme en diferentes ámbitos por lo que Dios va a hacer, ¿sí? Es decir, estoy golpeando, por así decir, preparando mi cuerpo, mi vida, mi mente como músico, compositor, en diferentes ámbitos, ¿verdad? Estoy preparándome porque no quiero correr y no llegar a donde Dios está trazando que lleguemos. Pero lo mismo es para todos nosotros. Preparación es esencial. Y la vida espiritual, tu conexión con Dios, tu vida en la Biblia, tu vida para servir en la iglesia o fuera de este edificio, es esencial que todo el mundo se prepare su propio corazón, su propio ser. Porque Dios no quiere que nadie quede fuera de lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer con nosotros como iglesia. A menos que usted quiera diga: pues échenle ganas. No queremos porristas, queremos que todo el mundo entre en esa carrera. Y preparación para nosotros es esencial.
Amén. ¿Cuántos han corrido o han hecho algún ejercicio? Traen mucho ánimo, traen mucho aire, pero piernas no traen nada. ¿Cuántos saben de lo que hablo? Exacto, no quiero que nos pase eso. De que no, sí, gloria a Dios, y qué padre los sueños, y qué padre, qué buena onda, pero no traemos nada de condición, no traemos nada de preparación y no vamos a llegar muy lejos. Yo no quiero que eso nos pase. Yo estoy cansado de eso. Ya conmigo, yo estoy cansado también, pastor. Yo quiero llegar y alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y yo estoy corriendo. Acabamos de escribir y terminar la canción, la primera canción que vamos a grabar. Es una super canción, de veras. Estoy sacado de onda. La persona que me está ayudando, le dije que trabaja en una idea. Nomás le platico algunos detalles. Le dijo, trabaja en una idea y yo trabajo en una. Entonces nos reunimos un par de días después. Y le digo, toca tu idea. Agarra el piano, empieza a tocar la idea. Le digo, espérame, ¿en qué tono estás? En re. No manches, yo también estoy en re. Y entonces empieza a tocar. Y entonces unimos las dos ideas y sale un rolonononón. Y es una canción de victoria. Porque va a ser un año de victoria. O sea, impresionante. Sí. Pero estamos preparándolos. Necesitamos prepararnos. Yo en estas 3 semanas he orado más que yo creo que lo que he orado todo el año pasado. Porque estoy preparando mi corazón, mi espíritu, estar fuerte, listo para enfrentar las batallas y las luchas que vamos a tener. Pero al mismo tiempo para las victorias que Dios va a traer en nosotros y a través de nosotros. Amén. Entonces, dígale a su vecino, hey, me voy a preparar. No le digas prepárate, no, dígale, me voy a preparar. Ándale, Jorge, dile a Liz. Ahora, estoy pensando escribir algunas cosas para ser más práctico en ello, para que todo el mundo entienda de qué se trata. ¿Sí? Pero se trata de preparación. Y preparación no es un mes, no son 6 meses, probablemente es un proceso en el que todo el mundo vamos a entrar. ¿Sí? Chicos y grandes, etcétera, etcétera, pero se trata de ello porque no queremos ser eliminados en la carrera, como dice Pablo. Que leo el versículo 27 de nuevo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre o en esclavitud, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice, porque no quiero. ¿Estoy bien? Sí, ¿verdad? Sí, hasta ahí. Entonces Pablo dice que corre tu vida cristiana como si tú fueras el único que fuera a terminarla. Córrela con tal ánimo, con tal entusiasmo, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todas tus emociones, con todo metido adentro, como si tú fueras el único que fuera a ganar el premio. Así corre tu vida. Y de verdad, yo traigo un entusiasmo así, pero machín, disculpe la palabra hebrea, pero lo traigo así, ¿verdad? No quiero decir pila porque pila suena muy chafa, pero traigo el entusiasmo en mi espíritu, pero grueso. Y como se los dije la semana pasada, está el Padre sentado aquí al lado de nosotros, bien, dándonos un regalo, y Él está emocionadísimo de que nosotros estemos emocionadísimos también. Él está feliz de que nosotros podamos estar felices y luchar y pelear y conseguir, porque nos ha dado un regalo. Y yo no me quiero quedar con este regalo, yo no me quiero callar. Yo quiero decir al mundo lo que Dios nos ha dado y lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, y que todo el mundo sea bendecido con ello. ¿Está conmigo? ¿Está con nosotros? Amén. Amén. Sí. Pero así es como uno tiene que luchar y pelear y correr esta carrera. Sí. No hay otra manera. Así que le pido, deje de insistir, ¿verdad? De que, ay, ¿verdad? Yo no quiero esto. Escuche, o sea, la obra es guerra, o la guerra es obra, o como lo quiera decir, pero esto implica conflicto. Y ahí en medio le digo lo siguiente: en medio del conflicto, evite los conflictos con las personas. En su familia, con la gente de la congregación. Evite a toda costa esos conflictos, porque se rompe el espíritu en una casa, en una familia, en una empresa, en una iglesia o donde sea. Evite conflictos. Baje la guardia y póngase más mansito, más pajita como los trompos. No sea trompo caravanero.
¿Sí sabe cuáles son esos? Esos que tenían punta, eran estaban muy picudos, estaban muy filosos, y los bailabas en el piso. ¿Y cómo hacían los tropos? Brincaban un montón, ¿verdad? Y te lo ponías en la mano y ¡ay! Te calaba porque te podía perforar. No sea un trompo caravanero. Esa gente que no está piqui, dando conflicto, dando lata. Deje de ser eso. Y sea un trompo pajita. ¿Sabes cómo son los pajitas? Los bailabas y ni los oías bailar en el piso. Los ponías en la mano, te los ponías en la cabeza incluso. Por eso mi carnal ya no tiene pelo. Pero de veras, se lo ponías a gente en la cabeza y le hacía un remolino. Pero no sentías que te lastimaba, porque estaba pajita. Baje la guardia. Evite los conflictos con la gente. Y el conflicto llévelo a otro ámbito donde sí queremos entrarle a la guerra. Amén. Pero estamos en una guerra. Sí. Y yo quiero comunicarle ese entusiasmo, esta fe que Dios está poniendo en mi corazón. Y sí me entra el pánico un poquito de qué ser esto, dónde va a terminar aquello, ¿verdad? Pero no nos podemos quedar con esto. Y lo estoy hablando solamente de un aspecto. Ya en mi mente ya registró el próximo musical para el fin de año. De hecho, ya Dios me dijo qué hiciera con el dinero que vamos a recaudar de esos 1,000 personas mínimo que vamos a tener en ese musical. Y lo vamos a donar gracias por el entusiasmo. Lo vamos a donar a un ministerio de una amiga mía que se llama Betty Santisteban en casa. Vamos a donarlo para lo que ella está haciendo. Y ayer se lo dije: Betty, Dios me dijo esto y Dios me puso en mi mente esto. Sí. Porque queremos que la obra avance con nosotros, a través de nosotros y para otros también. Esto no se trata de, ¿verdad?, cuánto juntamos o cuánto ganamos. No, se trata de, ¿verdad?, de llevar el mensaje a las almas. Y cómo las ganamos, cómo las cautivamos, cómo les sembramos el evangelio en sus corazones. Sí. Amén. Y preparación es clave para todos nosotros en ello. Entonces prepárese, parte de la preparación, prepárese para ser parte de un grupo Betel. Jóvenes, prepárense para estar como jóvenes y crecer más como comunidad. Dios va a comenzar a añadir más jóvenes. Adultos, prepárense para ayudar a los chavos, a facilitarles, a ayudarles a que ellos logren lo que Dios quiere. No se pongan, ¿cómo se llama la palabra? ¿Remilgosos? ¿Sí es la palabra? Roñosos, gracias, gracias. Esta es la palabra de revelación para esta tarde, esta reunión. Remilgosos, roñosos, de que, ay, ahí vas otra vez, otra reunión, otro ensayo. Ay, mi hijo, de verdad. Primero tienda su cama, por supuesto. Haga sus quehaceres y sus tareas y responsabilidades. Y luego, todos los papás, órale, mi hijo, échele. A darle. ¿Y a dónde te tengo que llevar? ¿A qué horas te recojo? ¿Sí me explico? Los adultos cooperando con los muchachos. Porque nosotros somos parte de ello. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios.